Bien, vamos ya a entrar, si os parece, a la meditación, ¿sí? De la palabra. Y yo he escogido una historia que es una historia rarísima, pero rara de narices, muy rara, que aparece en el Evangelio, aparece, solamente en 2 evangelios, aparece ahí, es cortísima, y es una historia pero que muy extraña, y aparte es muy polémica, extremadamente polémica. Vamos a intentar desglosarla y rascarle bien para sacar una enseñanza preciosa. ¿Quién no conoce la historia de Jesús y la higuera? ¿Quién la conoce? ¿La conocéis? ¿Qué historia tan extraña? ¿No os parece raro esto? Que de repente en el Evangelio irrumpe una historia que parece que no tenga sentido. Es más, parece que Jesús, que no esté muy bien de la cabeza. Tú imagínate un hombre que va paseando con sus discípulos, le entra hambre, bueno, hasta aquí normal. Se acerca a una higuera, por cierto, que no es tiempo de higos. No era tiempo de higos. Y sabiendo que no era tiempo de higos, le pide higos, pero si no es tiempo de higos, maestro. Y se enfada porque no es tiempo de higos, se enfada con la higuera, que no tiene culpa de nada, y coge y la maldice. Pero ¿por qué? ¿Qué cosa tan...? ¿No os parece extraño esto? Mateo y Marcos cuentan básicamente lo mismo. Vamos a leerlo si os parece bien. Vamos a leerlo. Marcos 11, 12. ¿Sí? ¿Lo tienen? Bueno, está aquí también, ¿no? Al día siguiente salieron de Betania y tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fijaros bien esto, una higuera que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella no halló sino hojas, pues no era el tiempo de los higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y fíjate esto interesante, y los discípulos lo oyeron. No solamente ellos, Se cuenta que en la historia había mucha gente pululando por ahí que también vio esta escena. O sea, la ve los discípulos, pero mucha parte del pueblo también, mucha gente que pasaba por ahí, también ve la escena. Y luego el verso 20 dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose de lo que dijo el maestro, dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. En principio no tiene sentido esto. Además Jesús le habló maldiciéndola, quizá con un poco de violencia, ¿no? A una higuera que era normal que no tuviese higos. Pero esta historia, hermanos, es extraordinariamente polémica y tiene un trasfondo detrás muy bestia. Mire, no le di este versículo al chico del ordenador, pero mire, en Deuteronomio capítulo 20, mire lo que dice aquí y le pido que preste atención. Mire, Deuteronomio es uno de los libros de Moisés, ¿sí? ¿Correcto? De los 5. Pero escuche una cosa que es importante. Cuando Jesús dice o se habla de la palabra de Dios, cuando él dice la palabra de Dios es los 5 libros de Moisés. Esa es la palabra de Dios. Luego vienen los Neví, los Ketubí, los profetas, los libros de sabiduría, los salmos, los sapienciales, que todo eso se junta en uno y vale, bien. Pero técnicamente la palabra de Dios son los libros de Moisés. ¿Correcto? Llamamos a la palabra de Dios toda la Biblia, pero luego están los evangelios, las cartas de Pablo, el Apocalipsis, las cartas de Juan y de Pedro. Pero la Biblia es libro de libros, son libros diferentes. Pero cuando Jesús habla de la palabra de Dios, Él se refiere a los libros de Moisés, que son sagrados, están por encima de todo. Y lo demás es el cumplimiento de los libros de Moisés.
Entonces fíjate lo que dice la palabra de Dios. No un profeta, ni mayor ni menor, sino lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 20, verso 19, dice, leyes de la guerra, dice, cuando sities la ciudad, peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer. O sea, Moisés prohíbe de que se talen, se destruyan de cualquier forma cualquier árbol que dé fruto, porque de esos árboles se puede comer. Leyes de la guerra. O sea, está prohibido. La palabra de Dios prohíbe expresamente que se corten, que se destruyan los árboles que poseen frutos. Y llega Jesús y le dice a una higuera, la maldice y la seca. Pregunto, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Jesús conscientemente está desobedeciendo un precepto de la palabra de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cómo salimos ahora de esto, no? Bueno, vamos a salir, ¿eh? No sé cómo, pero vamos a salir. Escuche bien, ¿eh? Es una violación de la ley. Así de claro. Fíjate qué historia tan insignificante. Y lo que está diciendo en una primera vista, está diciendo que Jesús, escuche bien esto, ¿eh? Mire, si el Mesías desobedece la ley, o un precepto, por pequeño que sea, aunque sea una coma, ya no califica para Mesías. ¿Lo sabías esto? No califica, porque el Mesías viene a cumplir la ley, y viene a cumplirla hasta las comas y los puntos. Sin embargo, Jesús, delante de la gente, de sus discípulos, viola un precepto de la ley de Dios. ¡Oh, sorprendente! Se está descalificando como Mesías. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo puede ser esto? Mire, perdón, ¿eh? Mire, yo hace mucho tiempo, hacía muchos años, me dio por estudiar una disciplina que se llama la crítica literaria de la Biblia, ¿no? Es fascinante, porque es una crítica constructiva, ¿no? Muy constructiva. Y aprendes cosas extraordinarias. Crítica literaria, crítica del literato de la escritura. Y hay diferentes maestros. Hay uno que me encanta, no sé si lo conocéis, se llama Adolfo Reutemann, es un argentino, que es un biblista, profesor en Jerusalén, en Buenos Aires, en España, o sea, es un auténtico coco, ¿no? Y dice una frase que me encanta, ¿no? Me gusta muchísimo, porque dice, lo dice simpáticamente, dice, en la Biblia hay muchos versículos que son, entre comillas, engañosos. Dicen una cosa, pero en realidad quieren decir otra mucho más profunda. Y esta historia es una de ellas. Aparentemente hay un cuadro que es ilógico. Aparte de ilógico, enfrenta al propio Jesús, convirtiéndose en un desobediente de la ley, literalmente, un desobediente de la ley, cuidado, ¿eh? Pero no quiere decir eso, quiere decir otra cosa mucho más profunda. Aquí Jesús actúa con una profundidad espiritual brutal, que la vais a ver ahora. Algo que se consigue para él y para ti, pero solamente por un medio. Jesús consiguió ser profundamente profundo en la Escritura, y tú me dirás, bueno, es que era Dios. No vamos a entrar en eso. Vamos a ver a Jesús como hombre, como tú y como yo. Y lo consiguió simplemente por dos razones, básicamente. Por la obediencia y por la plegaria. Si fuéramos obedientes y fuéramos hombres de oración, te aseguro que Dios nos mostraría secretos preciosos que ni te imaginas. Ni te imaginas. Pero tiene que ser de esta manera, ¿eh? Como Jesús, que se entrenó en eso, en la obediencia y en la plegaria. Bueno, tenemos que convertir a Jesús a santo ahora. ¿Cómo vamos a hacer ahora?
¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué fue lo que le movió a Jesús a hacer eso? El texto dice que tenía hambre. Bueno, es una excusa simplemente. Lo que le movió a hacer eso tenía que ser algo muy gordo. Pero que muy gordo, ¿eh? Porque, repito, el primero, déjame que te lo repita bien, ¿eh? Ha violado la ley de Moisés. Pero mira, voy a darte un dato muy, muy curioso. Dicen los biblistas, estos, que saben tanto, que cuando Jesús maldice a la higuera, delante de los discípulos y de un montón de gente del pueblo, ¿sabéis que cuando Jesús hacía algo en Israel, donde fuera, según lo que hiciera, había gente que lo escuchaba e iban rápidamente a contarle a los fariseos lo que hacía? O sea, los fariseos tenían un comité de investigación, pululando por ahí para ver lo que hacía el maestro, qué hacía y qué decía, ¿sí? Créanme que era así, ¿eh? Los líderes del pueblo lo tenían al pueblo bien sujeto, bien pillado. Y más este nazareno que habla con autoridad y que encima hace sanidades, pero gordísimas. A este hay que ponerle bien el ojo, hay que controlarle bien. Bien, según estas personas, dice que cuando Jesús hizo esto, faltaban 4 o 5 días máximo, 4 o 5 días para Jesús ser entregado. ¿Sí? La historia estaba reciente. Y al cabo de 4 o 5 días, Jesús es entregado a los judíos, al Sanedrín. Fijaros bien, ¿eh? El Señor es llevado a juicio. Y allí le juzgan de todo tipo de hechos. ¿Sí o no? Tú eres el hijo, tú haces esto, haces lo otro, en nombre de que haga. Le hacen un juicio, pero un juicio al dedillo de todo lo que él ha hecho y todo lo que ha hecho. Sin embargo, hermanos, qué curioso, qué raro, que los fariseos, sabiendo lo que había pasado con el árbol frutal, nadie dijo nada. Nadie le acusa de eso, es una prueba fehaciente. ¿Queréis una prueba contra el nazareno? Sí, mira, ha destruido un árbol frutal, está seco, lo ha matado con la maldición de su boca. Es una prueba sustanciosa para condenarle y para decirle, no eres Mesías porque has violado la ley de Moisés. Sin embargo, sorprendentemente, todos se callan y nadie dice nada. Los fariseos, que están ávidos de conseguir cualquier cosa para tirársela a la cara del maestro y para juzgarle y condenarle, tienen una prueba contra él, una prueba real. Y nadie de ellos le juzga por eso. ¿No os parece esto desconcertante? Es buscar algo contra este hermano para acusarle. No tengo nada, pero cuando tengo una prueba, esa prueba me la callo. Se la callaron, hermano, porque los fariseos de ese tiempo eran muy malos, pero sabemos que eran extraordinariamente inteligentes, muy inteligentes. Si buscáis en internet y ponéis casa de Shammai o casa de Hillel, os daréis cuenta de que antes de este Sanedrín había otro, de 2 señores, Shammai y Hillel, que habían conseguido una elevación teológica como nunca antes había habido en Israel. O sea, eran gente súper lista y súper inteligente en las escrituras. Y estos, Anás y Caifás, eran hijos de ellos. Lo que pasa es que eran hijos malos de ellos. Porque estos se convirtieron en una turba de mafiosos. Turba de mafiosos, literalmente. Se han escrito 82 evangelios. 82. 82. ¿Eh? Y ninguno de ellos registra, en los juicios que registra, no todos, a Jesús no le culpan nunca por la higuera, por maldecir a la higuera. En los 82 evangelios no se pone ni una sola palabra de condena contra Jesús por haber hecho eso. Y yo digo, pero esto es fascinante. ¿Qué está pasando aquí? Además, Jesús lo hace delante de los discípulos. Los discípulos pueden haber pensado, ostras, el maestro ha cometido un delito contra la ley.
Podrían haberle abandonado o no haber registrado eso, no haberlo escrito. Pues lo escribieron y le siguieron. Ostras, a mí esto me saca fuera de juego. Los propios discípulos escriben lo que ha hecho para que quede constancia de lo que ha hecho y encima no le abandonan. Pero ha transgredido la ley de Moisés. ¿Cómo puede ser esto, hermano? Bueno, vamos a traerle a esto un poquito de luz, ¿sí? ¿Parece bien? ¿Quién conoce de aquí al profeta Eliseo? ¿Suena el profeta Eliseo? ¿Sí? Bueno. Es un hombre para mí extraordinario. Este hombre llegó a resucitar hasta un niño. O sea, sus hechos, y era tenido una alta estima. No en alta estima, pero los reyes le consultaban a Eliseo, porque Eliseo era un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y había una guerra contra Moab, hermanos, y los reyes fueron a consultarle a él. Vamos a leerlo si os parece bien. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, ¿lo tienen? Fíjese que Eliseo vienen 3 reyes a preguntarle por una guerra que tiene contra Moab, y Eliseo dice: tráiganme un tañedor. Les pide un músico para darle la palabra con música, ¿no? Me parece un poquito esto fuerte, me parece, bueno, ciertamente agradable, ¿no? pero un poco raro, ¿no? Verso 15. Mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba la música, la mano de Jehová vino contra Eliseo, vino a favor de Eliseo, vino a Eliseo, sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Vamos a pasar al 19. Y le dice: y destruiréis toda ciudad fortificada, villa hermosa, y talaréis todo árbol frutal. Ostras, Dios le dice a Eliseo que por causa de la guerra, por una causa especial, le dice que tiene permiso para talar todo árbol frutal. Claro, estaban en guerra. Bueno, espérate. Cuando Jesús le habla a la higuera, también estaban en guerra. Estaban sitiados por los romanos, estaban en guerra con los romanos. Evidentemente el país estaba en guerra, había conflictos constantes. Los celotas cortaban el cuello a cualquier romano que podían. Había una guerra, había un conflicto. Pero Dios le dice a Eliseo: podéis talar, por causa de la guerra, por causa de la victoria, por causa del pueblo, por causa de magnificar el nombre de Dios. Fíjate, por causa del pueblo y de magnificar el nombre de Dios, podéis talar, podéis cortar, podéis destruir los árboles frutales. Ostras, ya cambia la cosa, ¿no? Ahora ya cambia la cosa. Claro, era una gran razón. Pero ¿qué razón tenía Jesús para hacer lo que hizo? Eliseo tiene la razón de la guerra. Una guerra no es cualquier cosa. Si ganas, ganas, pero si pierdes vas a morir o te convertirás en un esclavo. Pero sin embargo Jesús, no habiendo un conflicto abierto, ¿qué le movió a hacer? A secar aquella higuera que no tenía en principio culpa de nada. Mire, la corte en la casa de Shammai y la casa de Gilel se ratificó esto. Había por causa del pueblo y de Dios, se podía prescindir de forma temporal, cambiar un precepto o un mandamiento de Dios. Lo podía hacer solamente, lo leo aquí literalmente, porque se me ha olvidado, ¿eh? El profeta podía hacerlo, solamente el profeta, el rey podía hacerlo, el sacerdote podía hacerlo, y el Mesías también podía hacerlo. Prescindir de un mandamiento de forma temporal por el bien del pueblo y por el enaltecimiento del nombre de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Había, en esa corte que se creó y se escribió, está en el Talmud, había 3 mandamientos que nunca se pueden quitar, no se pueden quitar nunca, no se puede prescindir de ellos nunca bajo ningún concepto, solamente 3. Y son estos: primero, el profeta, el sacerdote, el rey y el Mesías no puede nunca inducir al pueblo jamás a la idolatría.
Es un pecado, una falta terrible y nunca se puede prescindir de eso. Cualquiera que te llevara a la idolatría, apártate de él. Ese mandamiento es intocable. Dios es celoso, hermano, y quiere que le alaben solamente a él. Segundo, que no se puede prescindir. Mire, ¿usted ha oído de los 10 mandamientos uno que dice, no matarás? ¿Lo ha escuchado? No matarás, ¿no? Bueno, pues ese mandamiento no existe. Pues mira, tiene una cara. Algunos dirán, este hombre dice unas cosas más raras. Viene aquí a contar unas cosas más extrañas. ¿Qué dice ahora? Llevo toda la vida escuchando no matarás y me dice, si no está en la Biblia. Yo es que estudio un poquito, solamente un poquito, porque mi cabeza no da para mucho. Pero vengo a Barcelona aquí a estudiar un poquito de la lengua hebrea, un poquito nada más, poquito. Y resulta de que en el original hebreo no dice eso en ningún sitio. Porque cualquier hombre puede matar en cualquier momento, ¿no? O sea, a veces por descuido, por despiste, por un accidente, por mil maneras puede uno... Moisés escribió, no cometerás asesinato. No es lo mismo, ¿no? Para nada es lo mismo. Matar a una persona puede ser involuntariamente. Asesinato es premeditación, pensar en matar a otra persona. ¿Sí o no? ¿Os acordáis los profetas de Baal cuando lucharon, lucharon espiritualmente contra Elías? ¿Qué hizo Elías cuando acabó? Los mató a todos, pero si dice no matarás. Si dice no matarás, ¿cómo que los mató a todos? No, perdona. Fue un juicio y la sentencia cayó sobre ellos. Y los mató porque era sentencia de un juicio. Y el profeta los mató. ¿Cometió pecado? No. No los asesinó, los mató, no los asesinó. Es muy diferente, hermano, matar a asesinar. ¿Qué dice Moisés? No cometerás asesinato. Eso es lo que dice el original. Que es muy diferente a no matarás. O sea, primero, la idolatría, totalmente prohibida en el pueblo. Totalmente prohibida. Segundo, no se puede nunca, jamás asesinar a nadie, ni por Dios ni por el pueblo, jamás. Y el tercer mandamiento sería que está siempre prohibido, siempre, todo tipo de inmoralidad sexual. Eso no puede cambiar nunca. La inmoralidad sexual será siempre así. No se puede prescindir jamás de eso. La idolatría, el asesinato y la moralidad sexual. Pero en este caso sí, hermanos. Por causa del pueblo, Eliseo dio esa orden de parte de Dios, que talaran todo tipo de árboles frutales para no darle ventaja al enemigo. Bien, hermanos, ¿cuál fue entonces la causa? ¿Qué tenía Jesús en su corazón para destruir aquel árbol frutal? Tenía que tener algo de peso realmente para hacer eso. Miren, disculpa un momento. Israel, el pueblo de Israel se caracteriza porque tiene dos árboles que son símbolos de Israel. Dos árboles, básicamente. Uno es el olivo, ¿cierto? Israel es un olivo, dice Romanos, entre otros sitios, ¿no? El olivo, ¿qué es lo que da? Da dos cosas el olivo. El olivo simboliza luz. El candelero tenía aceite para dar luz, ¿sí? Y también simboliza sanidad. El aceite es sanidad. Antiguamente mucha gente tenía una herida y ¿qué se ponía? Aceite para sanar. Eso es lo que es Israel. Israel es llamada al mundo, digo al principio, para ser luz y sanidad. ¿Sí? ¿Correcto? La luz de la palabra, la sanidad de la palabra. Pero luego también el Señor compara a su pueblo también con una higuera. ¿Sí o no? Eso pasa también, ¿verdad? ¿Y qué simboliza la higuera? También dos cosas. Primero, la higuera simboliza, pues, dulzura. ¿A quién no le gusta un higo? ¿Sí o no? ¿A quién no le gusta un higo? ¿Os gustan los higos? A mí de todas maneras, ¿eh? Hasta secos me encantan.
Hermano, la palabra de Dios tiene que provocar en nosotros, pues, dulzura, ¿sí o no? Luz, ¿qué hemos dicho? Luz, sanidad y dulzura también, ¿no? Eso no significa que seamos tontos de dulces, no significa eso. A veces pensamos que la dulzura lo soporta todo y no es así. No es así, hermanos. Pero sí podemos tener en nuestro carácter una cierta dulzura, sobre todo con los hermanos, ¿eh? Y también con la gente de fuera. Pero es que sabe una cosa, el higo es un alimento, cuando te lo comes, tiene una glucosa natural, que es una glucosa que es súper potente. Y esa glucosa va directamente a la sangre, y la sangre la reparte en los músculos. Y nos aportan, ¿qué? Energía. ¿Sí o no? Energía. O sea, dulzura y energía. Fíjate qué cosa, ¿eh? Dulzura, por una parte, y energía. Ser, como dice Pablo, varoniles. Y las mujeres embriles, ¿no? Ahora, como está de moda. Está de moda esto de, ¿no? El embrismo, el machismo, las tonterías que se inventan ahí en el mundo. Qué bueno, hermanos. Qué bueno. Israel es la higuera. Mire, déjeme explicarle una historia que yo creo a pie juntillas, y permítame que se la explique así, muy rápidamente. Yo veo a Jesús en los evangelios, a mi modo de ver, veo a Jesús más hombre que Dios. Lo veo hombre. Y luego lo veo Dios cuando hace los milagros, pero yo lo veo más hombre que Dios. Tiene mucho más mérito eso que lo otro, Si Jesús es más hombre que Dios, yo tengo más oportunidades de seguirle a él, porque es hombre como yo. Pero si es Dios, pues ya me quedo pequeño, no puedo, es imposible. Es una trampa a veces esto, cuidado. Es que Jesús es Dios, no, sí, ya lo sé, pero me cuesta más seguirlo cuando lo tengo en la mente así, que cuando es un hombre como yo. Con problemas, con necesidades, con cosas. Lo que pasa es que él va al Padre, nos enseña a ir al Padre siempre. Para recibir glucosa, alegría, fuerza, luz, sanidad. Eso viene del Padre todo. Y Él lo dice así, siempre lo dice así. Y yo, hermano, me lo imagino de esta manera. Siendo un niño, siendo muy pequeño, yo a Jesús lo veo constantemente yendo a la sinagoga o donde fuese a aprender del Señor. ¿Sí? ¿Sí o no? Pero constantemente, ¿eh? Yo lo veo, en su vida lo veo trabajando con su padre, y cuando tiene tiempo libre se va a estudiar. ¿Sí? Se va a estudiar, se va a orar. Se va a orar y se va a estudiar. Y él forma su vida así, con el estudio y con la oración. ¿Cómo tendrás tú una vida plena en el Señor? De estas dos maneras. Con el estudio, con la oración. Y él se convirtió en un gigante en el estudio y un gigante en la oración, hermano. Sin lugar a dudas. ¿Y sabe lo que le reveló el Señor por medio de eso? ¿Sabe lo que le reveló? Que la higuera que se encontró en el camino simbolizaba el cuerpo sacerdotal de Israel. ¿Sí? Él había estado con ellos muchos años. Y había conocido, y además demandaba de ellos, demandaba de sus maestros, claro que sí, por supuesto. Pero vio que había en ellos corrupción, mentira, negocios oscuros, cosas terribles, hermano. Fíjese si eran terribles las cosas que hacían estas personas, que Dios los juzgó, los esparció, los eliminó, destruyó el templo y los mandó a la diáspora. Imagínate lo que era. Porque no es por culpa del pueblo, que también. Hermano, no te equivoques. Cuando los de arriba se corrompen, nosotros vamos detrás de ellos. ¿Amén? Herido el pastor, las ovejas, ¿qué hacen? Se dispersan. Si nuestros gobernantes se corrompen, ¿qué hará el pueblo, hermanos? Pues corromperse igual. Si los gobernantes son buenos, el pueblo se vuelve bueno. Pero en Israel, los que gobernaban Israel, aunque estaban los romanos, teológicamente hablando, estaban completamente corrompidos. Es más, eran una mafia. Esta palabra, mafia.
Y Jesús los vio así. Y en vez de maldecirlos a ellos, o matarlos a ellos, mató a una higuera. Sí. La higuera es el cuerpo que ministraba a Israel. Una pandilla de mafiosos, nada más que eso. Y por causa de ellos, fijaros lo que le pasó al pueblo. Dispersados, se quedaron apátridas, sin tierra, sin nada. Y Jesús les dice a ellos, no haya más fruto en vosotros. Y no le condenaron porque sabían en el fondo que estaba hablando de ellos. ¿Lo entienden lo que he dicho, hermano? Por eso se callaron. No dijeron ni pío ante eso. Porque la palabra no era contra la higuera, era contra ellos. Los malos eran ellos, que no aportaban nada al pueblo, todo lo contrario, lo explotaban y les robaban constantemente. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Los explotaban, los gobernaban mal, les robaban barbaridades. Tenían prostitutas estas personas. ¿A qué punto llegaron? Y Jesús elegantemente los acusa. Y cuando está delante de ellos, nadie le dice nada. Se callan todos. Porque la palabra era contra ellos. Y Jesús le dice, ya no tengáis más fruto. Esta gente sabe mucho, muchísimo, pero fruto, ninguno. De fruto, nada. Israel es una higuera seca, maldecida. Quizá económicamente no, como país no, pero como teología, como religión, créanme que están literalmente sin fruto, hermano. Todavía están acusando esa sequedad de la cual habló Jesús. Sabemos perfectamente, hermanos, que llegará un momento también que el Señor les va a volver a levantar. Le dará también luz por medio del Mesías, sanidad también, energía también como pueblo. Pero hoy día, sin lugar a dudas, el pueblo de Israel sigue sin fruto. Esa higuera está completamente pelada. Fíjate, decía la historia que tenía hojas. Tenía hojas pero no fruto. Tenía apariencia, una apariencia bonita, verde, frondosa, pero luego en las hojas no había nada. Eso es lo que le pasa a Israel, pero también, permítanme la expresión, a veces también nos pasa a nosotros lo mismo, ¿no? Somos higueras verdes, frondosas, altas, pero cuando vemos coger un higo para comer no hay nada. Por eso esta historia nos invita a que nuestra fe sea genuina, sea una fe que da fruto, hermano. Es también una alegoría contra eso. La fe verdadera siempre da fruto. La fe falsa siempre es aparente, parece, pero cuando vas y te acercas y tocas o buscas, resulta de que no te encuentras nada, hermano. Qué fuerte, hermano. Cómo Jesús, de manera elegante, les ataca, los maldice, los calla, y ellos no pueden volverse contra él. Porque te aseguro que lo sabían perfectamente. Y todos se callan. Y esa prueba que tenían contra él, que era real, que era palpable, se la callan. Y de esta manera lo convierten en profeta, lo convierten en sacerdote, lo convierten en rey y lo convierten en Mesías. Todo en un mismo lote, todo. Porque él podía hacerlo, podía prescindir de algo que está escrito en la ley, pero podían cambiarlo durante un tiempo concreto. Hermano, ¿os dais cuenta de la profundidad de Jesús? De una historia que aparentemente parece que no diga nada, o dice algo controversial, o algo extraño, o algo... ¿Por qué? Juicio contra su pueblo, contra los gobernantes de su pueblo. Juicio contra ellos y no se pueden defender, porque les conoce perfectamente. O sea que te invito, hermano, a que... Claro,
nosotros hemos cogido el testigo. Israel quedó seco. Sí, saben mucho, todo lo que tú quieras, pero quedaron secos. Los cristianos no. Tenemos el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Tenemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces somos nosotros los que tenemos que no tomar el papel de Israel. Yo no quiero hablar de eso porque no, pero sí dar el fruto que ellos nos dan. Fruto de luz, de sanidad, fruto de energía, fruto de dulzura, hermanos. Porque ellos no pueden, Cristo los tiene parados ahí. Y tenemos que ser. Yo no me gusta cargar a nadie, ¿eh? No me gusta en absoluto. O me cargo yo el primero, ¿no? Pero sí que, hermanos, tenemos que hacer gala de nuestra fe y tenemos que dar fruto dulce. Y tenemos que ser como la higuera, grandes, frondosos, verdes, pero también con fruto, ¿vale? También con fruto.